Vamos con la función matemática 10. Ya veis que este curso de matemáticas está puesto el énfasis en la noción de función, ¿eh? En los verdaderos protagonistas de la matemática, ¿eh? A veces, como estamos viendo, son funciones que son potencialmente utilizables como modelos de la naturaleza, de fenómenos naturales, de fenómenos económicos, biológicos, médicos, sociológicos, y a veces son funciones que son instrumentos para entender mejor, para analizar mejor, para visualizar mejor, para penetrar mejor en estas otras funciones que son modelos, ¿eh? Por lo tanto, ya veis que estamos viendo funciones muy diferentes, ¿eh? Algunas son instrumentales, como la función derivada, que es una función instrumental sobre todo, ¿eh? Aunque tiene también su estructura por dentro, evidentemente, como función que es, ¿eh? Pero tiene sobre todo una finalidad instrumental para ayudarnos a entender las funciones que sí que son potenciales maquetas matemáticas de situaciones reales. Lo mismo pasa en el ámbito de la álgebra lineal donde nos estamos moviendo ahora, que tenemos una serie de funciones como la que vamos a ver hoy, que es una función que puede tener una utilización y la tiene y mucho en determinados ámbitos, pero que también estamos viendo en este ámbito una serie de funciones que son instrumentales. Lo vimos en el vídeo anterior, pues, la función determinante, la función transpuesta, la función matriz transpuesta, la función matriz adjunta, la función rango de una matriz, ¿veis? La función inversa de una matriz. Bueno, todo esto son funciones sobre todo instrumentales, no son modelos de la vida real, sino que no son potenciales modelos. Nosotros los estamos viendo con todas ellas como funciones, y de alguna manera estamos intentando aprender a manejar funciones, a manejar los conceptos esenciales de función. ¿De acuerdo? Bien, hoy en esta función vamos a ver dos conceptos. Ya veis que vamos a introduciendo conceptos, el concepto de rango, el concepto de determinante, el concepto de matriz inversa, propiedades de los determinantes, propiedades de las matrices, operaciones con matrices. Hemos ido introduciendo, que en buena parte a veces es repaso, de conceptos que son fundamentales para entender estos verdaderos protagonistas que son las funciones, digamos, que actúan o que pueden actuar potencialmente como modelos de la vida real, que son las funciones que normalmente os encontraréis más cuando trabajéis en la aplicación de la matemática. Pero en este curso nos dedicamos a entender la función como en sí mismo, la función por sí mismo, y con una visión, como estáis viendo, más bien naturalista, ¿no? Más bien del que busca cómo es aquel objeto, cómo es, qué peculiaridades tiene. ¿De acuerdo? Bien, mirad, esta función es una función que tiene esta matriz ¿eh? que representa la función. Esto es interesante porque esta matriz resume, la matriz en sí, yo aquí os la pongo en forma para que veáis la equivalencia, pero en realidad si yo escribiera esta matriz, podría decir, esta es la matriz que representa a esta función. Más adelante veremos que la representa desde una base. Ahora, hoy vamos a introducir la noción de base. Pero de momento está muy claro. Esta matriz, y además la obtenemos de una forma muy rápida. Fijaos, observemos el primer término del codominio será el segundo del dominio, pero con signo negativo. Por lo tanto, fijaros que pongo un 0, que es para lo que está multiplicado, por lo que está multiplicado x sub 1 aquí, por 0, porque no está presente, y el menos y el x2, pongo un menos 1 porque es lo que voy a multiplicar a x2 para dar este valor que es la primera coordenada del codominio, que
que le asignamos a un punto del dominio, que es el menos x2. Fijaros que ahora cuando yo haga la multiplicación matricial, multiplicaré 0 por este x sub 1, menos 1 por x sub 2 y tendré esto. Cuando vaya a la segunda fila tendré 1 y 0. ¿Por qué? Porque ahora es el 1 el que aparece y el 2 el que desaparece. Por lo tanto lo multiplico por 0 para que desaparezca. ¿De acuerdo? Y de esta manera, cuando ya hago la multiplicación matricial, tengo la expresión del codominio, de los puntos del codominio a los que va un punto genérico x1, x2. ¿Vale? Si os fijáis, esta función es una función curiosa porque lo que hace es hacer una rotación en sentido inverso de las agujas del reloj. Mirad, un punto que esté aquí, que podría ser el 1, 0, depende de la escala que dibujemos. Esto es el dominio, como siempre, esto es el dominio, esto es el codominio, R2, obviamente, ya no lo he dicho, pero es una función que va de R2 a R2, ya lo veis aquí, R2, dos coordenadas en la imagen. Y aquí simplemente se especifica qué operación con las variables del dominio obtenemos los puntos de las coordenadas del codominio. Bien, pues fijaros, el punto 1, 0, ¿dónde irá a parar? El punto 1, 0, 1, 0, su imagen, si lo pusiera aquí 1, 0, irá a parar al 0, 1. Porque fijaros que si yo pongo aquí 1, 0, esto se me va, me queda 0, y al multiplicar esto 1, 0 por 1, 0, me queda un 1 aquí debajo. Y por lo tanto va al 0, 1. Este punto sale una flecha que va a parar a este punto de aquí. La imagen de este punto, si es el 1, 0, es el 0, 1. La imagen del 0, 1, pues fijaros que hago esto para que se vea claro, va a parar al menos 1, 0. Si aquí ponéis 0, 1, veréis que esto va a parar al menos 1, 0. Si hacéis aquí el 0, 1, pues esto será 0 por 0, menos 1 por 1, menos 1. Tendré el menos 1 aquí y aquí tendré el 0. Porque estaré multiplicando el 0 y el 1 por el 1 y el 0 que se van multiplicando y queda un 0 aquí. ¿Vale? Por lo tanto, este punto de aquí va a parar aquí. Este, si hacéis lo mismo, veréis que va a parar a este punto de aquí. El menos 1, 0, iría a parar al 0, menos 1. ¿Vale? Y finalmente el 0, menos 1, que es este punto de aquí, el 0, menos 1, iría a parar de nuevo al 1, 0. Y así, ¿veis? Hay como una rotación, como podéis ver, en sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos hacia el otro. Obviamente os he puesto estos puntos, pero todos los puntos lo que hacen es ir girando. El único que no cambia es el 0, va a parar al 0. El 0 va a parar al 0, obviamente, como siempre. ¿De acuerdo? Pero todos los demás hacen un giro. O sea, es como si, digamos que al hacer la función hubiera todo un giro de todos los puntos de 90 grados. Si ahora podríamos escribir otra función que fuera el giro de 180 grados y de 270, ¿de acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, este es el procedimiento para esto, por ejemplo, en arquitectura se utiliza mucho para hacer giros, para buscar cuestiones arquitectónicas, por ejemplo. Cuestiones espaciales tienen trascendencia en este caso. Pero bueno, en todo caso nosotros nos lo miramos como función, que es una función peculiar por esta rotación que representa la función. ¿De acuerdo? Bien. Bien, la función tiene más, podríamos buscar más cosas, obviamente, es una función inyectiva, ker de f sería solamente el 0, va a parar al 0, obviamente, por lo tanto es inyectiva, es exhaustiva, todo punto de aquí es imagen de cualquier punto del
del dominio, de algún punto del dominio y solo de uno, ¿de acuerdo? Bien, la matriz representante es esta, bueno, y ahora vamos a ver más cosas, pero desde introducción conceptual importante. Mirad, el concepto de base. Estamos en el ámbito del espacio vectorial. Este es un curso pensado para estudiantes de ciencias, digamos, no estudiantes de matemáticas, donde hay un desarrollo del concepto de espacio vectorial mucho más formalizado, etc. Yo aquí lo estoy haciendo de una manera lo más intuitiva posible. Pero el concepto de base tiene que ver con puntos, elementos del espacio, del conjunto, que en este caso es un espacio vectorial, es Rn, estamos trabajando de funciones de Rn a Rm, por lo tanto, y en este caso concreto, os acabo de dibujar R2, el espacio R2. Bien. Una base en un espacio Rn, en este caso R2, sería dos puntos, a partir de los cuales, combinándolos, sumándolos, multiplicándoles cada uno por algún número, puedo llegar a alcanzar cualquier valor. Puedo llegar a cualquier valor. O sea, una base son dos puntos que combinados, sumando, multiplicando cada uno de estos dos puntos, porque estamos en R2, por un número, multiplicándolos cada uno por un número y sumándolos estos dos puntos, puedo alcanzar cualquier punto del espacio o del conjunto, en este caso, de R2. O sea, fijaros una cosa. Estos dos puntos, 1, 0 y 0, 1, cojo estos, pero estos dos puntos podrían ser infinitos, y en un espacio en R3 tendría que coger 3 puntos entonces, con 2 no me bastaría. Aquí tampoco con 1 me bastaría, porque con 1, si cogiera 1, pues sí, me podría mover por aquí, porque lo puedo multiplicar, y después cuando tengo otro lo puedo sumar, pero no puedo moverme, no me voy a mover de esta línea si cojo 1. Si cogiera otro punto, pues no me movería de la línea que une el punto con la recta. Por lo tanto, necesito 2. Esto es intuitivo, Bien, pues si yo cojo estos dos puntos, que además son emblemáticos porque esto da lugar a lo que se llama la base canónica, la base canónica, la base más usual, la base más frecuente. Si cojo estos dos puntos, fijaros que combinando estos dos puntos, sumados, y multiplicados por un número cualquiera, que si lo multiplicara 1 por menos 1 y lo sumo con este, y los estoy restando. O sea, cuando digo sumar, estoy incorporando la noción de resta. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, si yo combino estos dos puntos, la base canónica, multiplicándolo cada uno de ellos por cualquier número real, que pueden ser dos números reales distintos, obviamente, y después hago una operación de suma, puedo llegar a cualquier punto. Y además de una forma muy sencilla, porque es lo que nosotros normalmente decimos las coordenadas del plano. Mirad, aquí veis diferentes ejemplos. Aquí os pongo coordenadas respecto a la base canónica. Fijaros, he dicho, aquí tengo la base canónica, 1, 0 y 0, 1. Y ahora fijaros que si yo decido coger el punto 1, 2, que es este de aquí, ¿vale? ¿Cómo llego al 1, 2? Bueno, pues fijaros, multiplicando por 1 el 1, 0 y multiplicando por 2 el 0, 1. Si yo hago esta operación, primero multiplico, ya sabemos cómo multiplicamos un número por un vector o por una matriz. Un vector se puede ver como una matriz de una única fila, y dos columnas en este caso. 1 por esto me queda igual, 1 y 0. 2 por esto me queda el 0, 2. Y ahora, si sumo esta matriz con esta matriz, voy a sumar celdilla por celdilla. Aquí tengo un 1, 0. Sumado 1.
Aquí tengo 0, después de multiplicar 1 por todo esto, y aquí tengo un 2 porque he multiplicado el 2 por todo lo de dentro, me queda un 2. Por lo tanto, 0 más 2, 2, ya lo tengo. Si digo el 2, 1, ¿cómo llego al 2, 1? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo dejo fijo este y este lo multiplico por 2, llego aquí y ahora los sumo, tengo el 1, 2. Lo mismo con el 2, 1, pero para llegar al 2, 1, fijaos que este lo tengo intuitivamente, ya se ve. Este lo multiplico, lo dejo fijo, lo multiplico por 1 y este lo multiplico por 2. Ya sumados tengo esto. La suma sería esto de aquí. ¿De acuerdo? Este es el punto suma de estos dos. Y aquí lo veis. El menos 2, 1, que sería este punto de aquí. Fijaos que ahora lo que tengo que hacer es este, multiplicarlo por menos 2 y llegaré aquí. ¿Veis? Y este dejarlo fijo. Este lo dejo fijo. ¿Veis? Estas son lo que llamamos las coordenadas de este punto respecto a la base canónica. ¿Vale? Menos 2, 2, este punto de aquí. Pues ahora sí tengo que multiplicar este por menos 2 y llego aquí. Estoy aquí. Este por menos 2 llego aquí. Y ahora sumados tengo este punto de R2. ¿Veis? Las coordenadas, cuando decimos un punto en sus coordenadas, lo estamos haciendo implícitamente desde la base canónica, porque es la base más usual. ¿De acuerdo? Muy importante entender esto. ¿De acuerdo? Una base es dos puntos desde los cuales se puede generar todo el espacio. Si tienen que ser dos puntos que no estén en la misma línea que los una, cada uno de ellos, al 0. Si yo cogiera el 1, 0 y el 2, 0, ya no generaría, ya no habría manera de llegar aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Podría llegar a todos los puntos de esta recta, pero no a los que no estuvieran en esta recta. Lo mismo con este, si cogiera solo este y otro de la misma recta. O este y otro de la misma recta que uniera, ¿no? el 2, 4, que estaría en la misma línea. No, necesito coger dos puntos que estén en rectas diferentes en su unión respectiva al 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estas son las coordenadas respecto a la base canónica. Pero, cuidado, bases hay infinitas, porque cualquiera dos puntos que yo cogiera en R2, y esto vale para R3, para R4, para R10, para R1000, ¿vale? Cualquier dos puntos que yo cogiera en R2, 3 en R3, 4 en R4, ya lo he comentado antes. Cualquier dos puntos que yo cogiera, cualquier pareja de puntos que yo cogiera de R2 que no estuvieran en la misma línea que los une respectivamente al 0, serían dos vectores, dos puntos que se suele llamar independientes, que de alguna manera combinados pueden generar todo el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esto y ahora vamos a verlo desde otra base. Vamos a cambiar de base. Vamos a ver la base 1, 0 y 1, 1. Son dos puntos también independientes que no están en la misma línea que los una al 0. Vale. Dos puntos independientes. Desde estos dos puntos puedo llegar a cualquier punto. Un poco más complicado ahora. Fijaros, yo pongo el punto 1, 2, este de aquí. Antes tenía unas coordenadas desde esta base que era 1 y 2. ¿Vale? Ahora lo voy a mirar desde otra base. Esto es conceptualmente importantísimo en álgebra lineal, entender esta noción de coordenadas respecto a una base. Estamos inmersos en la noción de coordenadas bajo la base canónica. Pero si cambiamos de base, las coordenadas son otras, porque la mirada del espacio se hace
desde otra perspectiva, ¿eh? Es como cuando yo miro, yo qué sé, una obra de teatro desde una posición o desde otra, me cambia mucho la mirada, ¿eh? A lo mejor voy muy arriba y veo pues las cosas desde una perspectiva muy diferente que si estoy en la primera fila de platea, ¿no? O sea, la perspectiva es muy diferente y es la misma obra, ¿eh? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo vemos el punto 1, 2, no desde la base canónica, sino desde esta base que os acabo de dibujar, el punto 1, 0 y el 1, 1. En primer lugar, vamos a encontrar sus coordenadas. ¿Cuáles son sus coordenadas? Mirad, estoy planteando qué valores tengo que multiplicar al primer elemento de la base y al segundo de la base para llegar al punto 1, 2. Lo mismo de antes, pero un poco más complicado, porque ahora no es inmediato. Tengo que hacer, bueno, resolver un sistema de ecuaciones. Fijaros, veamos cómo lo resolvemos. Es muy sencillo. Lambda 1 multiplicado por 1 más lambda 2 multiplicado por 1 me tiene que dar igual a 1. Y fijaros, lambda 1 multiplicado por 0, que es 0, más lambda 2 multiplicado por 1, lambda 2, me tiene que dar 2. Por lo tanto, ya tengo lambda 2. Lambda 2 ya la tengo, forzosamente tiene que ser 2. Y ahora sustituyo el 2 aquí y tengo que lambda 1 es 1 menos 2, menos 1. Las coordenadas, por lo tanto, de el punto 1, 2, desde la base esta nueva que hemos propuesto, las coordenadas son menos 1 y 2. No son 1 y 2, sino menos 1 y 2. De hecho, si nos ponemos un poco, mirad, ¿qué tenemos que hacer para llegar aquí? Fijaros, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos en estas coordenadas, fijaros que la mirada de este punto, para llegar a este punto, ¿qué tengo que hacer? Este de aquí, ¿vale? Este de aquí, el punto 1, 0, lo tengo que poner en posición invertida, ¿veis? Lo que hago es menos 1, lo que estoy haciendo es yéndome hacia el otro lado, ¿veis? Lo estoy multiplicando por menos 1, por lo tanto, estoy viniendo aquí, me he situado aquí, ¿veis? Este de aquí por menos 1, estoy aquí, ¿vale? Pero fijaros que ahora ya es interesante porque si me sitúo aquí, estoy en esta línea, ¿veis? Estoy en esta línea, ¿de acuerdo? Y ahora, si yo este lo multiplico por 2, lambda 2, multiplico por 2, llego aquí. Por lo tanto, fijaros que ahora este punto que yo he llegado, que es este punto de aquí, multiplicando por 2, llegaría aquí, ¿no? Al punto 2, 2, ¿no? Multiplicar por 2, este punto llegaría al punto 2, 2. Bueno, pues ahora tengo este punto de aquí y este punto de aquí, ahora ya sumados, ¿veis? Sumados tengo este punto de aquí. ¿De acuerdo? He llegado a este punto de aquí. Por lo tanto, ¿veis cómo ahora, claro, las coordenadas son diferentes? Antes al punto 1, 2, simplemente este lo dejaba fijo, este lo multiplicaba por 2 y ya lo tenía, la suma daba esto, pero ahora, obviamente, tengo que este multiplicarlo por menos 1, su coordenada es menos 1, lo invierto para aquí, y este lo multiplico por 2, llego al 2, 2, llego aquí, y ahora cuando sume este vector con este vector de aquí, ¿veis? Tendré este punto de aquí. He conseguido este punto de aquí. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque es otra mirada. El punto 1, 2 no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la mirada desde donde estoy mirándolo. Estoy mirando desde otra perspectiva y las coordenadas son diferentes. Estamos acostumbrados, repito, a la base canónica. Y en álgebra lineal es muy importante. Ya veréis por qué. Sobre todo en la aplicación es muy importante. Saber cambiar de base y saber movernos en bases diferentes. Es muy importante porque esto
Esto nos va a llevar al concepto que veremos en funciones futuras, a la noción de matriz semejante o matriz similar, que es muy importante en este ámbito de la matemática. ¿Vale? Por lo tanto, muy importante, coordenadas de un punto depende de la base. ¿De acuerdo? En la base canónico es muy sencillo, son los valores las coordenadas del punto que estamos dando. Pero claro, si yo ahora os digo, estoy en la base 1, 0, 1, 1 y tengo el punto menos 1, 2, en realidad decir menos 1, 2, las coordenadas menos 1, 2, es otra forma de decirle al punto 1, 2. O sea, el punto 1, 2 lo estamos viendo como menos 1, 2, porque lo estamos mirando desde esta base. Es un cambio de perspectiva. La mirada ha cambiado y ahora las coordenadas son otras. El punto sigue siendo la posición relativa, pero ahora si le doy unas coordenadas desde esta mirada de la base, esta nueva propuesta, son diferentes. Las coordenadas son diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Saldrá esto más veces, no os preocupéis. Es fundamental. Y ahora, un concepto más muy importante también, que es el concepto de matriz de cambio de base. El concepto de matriz de cambio de base me va a permitir, dado un punto, ver sus coordenadas, y vistos desde una base, pues ver sus coordenadas en otra base, pasarlas. Lo que hemos hecho aquí, haciendo el sistema de ecuaciones, que tengamos un mecanismo universal para, dado dos bases, pasar de una a la otra sin ningún problema. ¿Qué coordenadas son las del mismo punto visto desde una base o visto de la otra? La obra de teatro no cambia. Lo que cambia es la mirada desde aquella base y por lo tanto cambian sus coordenadas, pero la posición relativa no ha cambiado. Muy importante entender esto. Bien, vamos a continuar con estas dos bases, la base E, que sería la canónica, y esta base que le llamamos U, que es esta nueva base que hemos propuesto. Bien, para encontrar la matriz de cambio de base, ya veréis que hay dos matrices de cambio de base, para cambiar de E a U o para cambiar de U a E, para hacer el camino en un sentido o en otro. Mirad, para encontrar la matriz de cambio de base de E a U, tenemos un punto en R2, porque estamos en R2, pero esto es equivalente para R3, para R4. A mí me gusta explicarlo en R2 porque se entiende mucho mejor, hay menos números y los conceptos se solidifican mejor. Yo tengo que encontrar una matriz de cambio de base de E a U, o sea, tengo un punto expresado en la base canónica y lo quiero ver representado en la base, en otra base, en una base diferente, en este caso la base U. Bueno, pues lo que hago es expresar los puntos de la base canónica, ¿veis? Sus coordenadas respecto a la nueva base, ¿veis? Resuelvo el sistema, este de aquí, es un sistema de ecuaciones, que es lambda 1 más lambda 2 igual a 1. Ahora lambda 1, aquí, lambda 2 es igual a 0, porque veis, tengo que cuando la primera componente, 1 y 1, es lambda 1 más lambda 2 igual a 1. Y ahora fijaros que lambda 2, aquí lambda 1 por 0, por lambda 2 por 1, lambda 2 me tiene que dar igual a 0, porque es aquí lambda 2 multiplicado por 1, lambda 1 multiplicado por 0 se va y me queda lambda 2 tiene que ser igual a 0. Ya tengo un valor de lambda, el lambda 2. Y lambda 1 tiene que ser igual a 1 entonces, porque si lambda 2 es igual a 0, lambda 1 es igual a 1. Ya tengo las dos coordenadas de este punto en la base canónica respecto a esta nueva base, ¿vale? Y estos dos puntos los voy a poner en la primera fila, 1 y 0, ¿veis? 1 y 0.
Y ahora tengo que expresar las coordenadas del otro punto de la base canónica respecto a esta nueva base. Bueno, expreso lambda 1, lambda 2 y ahora, bueno, encuentro la ecuación. Ahora tengo que lambda 1 más lambda 2 tiene que dar igual a 0. Y que lambda 2 multiplicado por 1 más lambda 1 multiplicado por 0 tiene que dar, digamos, la primera coordenada y la segunda coordenada tienen que ir por su lado cada una de ellas. Por lo tanto, lambda 2 tiene que ser igual a 1 en este caso. ¿De acuerdo? Estoy resolviendo el sistema de ecuaciones. Lambda 1 más lambda 2 igual a 0. Lambda 1 multiplicado por 0, o sea, 0, lambda 2 igual a 1. Y ahora, si lambda 2 es igual a 1, lambda 1 tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, ahora ya escribo estas coordenadas en la segunda fila. Y esto es la matriz de cambio de base de la base canónica a la base esta nueva que yo la llamo U. Comprobémoslo. Mirad, antes lo hemos hecho a través del cálculo de las coordenadas, como habéis visto. Bueno, pues el 1, 2 en base canónica. ¿Qué coordenadas tiene en base U? Pues estos dos puntos. El punto 1, 1, fijaros, interesante, el punto 1, 1 en base canónica, estaríamos aquí. El punto 1, 1 en base canónica, este punto 1, 1 en base canónica, que es, pues, si lo estoy viendo en base canónica, pues tengo aquí un punto y aquí otro punto. Pues lógicamente, coordenadas 1, 1. Bueno, pues el punto 1, 1 en base canónica es el punto 0, 1, 0, 1 en base U. Fijaros que tiene sentido, ¿no? Este 0 y este multiplicado por 1, porque es justo. El 1, 1 es uno de los elementos de la nueva base, de la base U. Por lo tanto, 1 multiplicado por este punto de la base y este multiplicado por 0 para que no contribuya nada, ¿no? Claro, es que este es uno de los puntos. Por lo tanto, este es visto como el 0, 1. Sería el equivalente en la base canónica a este punto de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y el punto 1, 0, ¿dónde va a parar? ¿Qué coordenadas tiene con la nueva base? Pues también el 1, 0, porque es un elemento de la base también, ¿veis? Este punto, ¿cómo llego a este punto a partir de estos dos puntos? Bueno, pues multiplicando este por 1 y este por 0. Y me queda este punto de aquí. Os lo pongo para que veáis. ¿De acuerdo? Bien, esto sería la matriz de cambio de base. Obviamente, si lo quisiéramos hacer punto por punto sin la matriz de cambio de base, tendríamos que siempre aplicar este sistema, que en algunos casos puede ser complicado, un poco laborioso, si la base es un poco más sofisticada que esta, que es mucho más sencilla. Entonces, ahora podríamos plantearnos la matriz de cambio de base de U a E. O sea, tengo los puntos expresados en la base U y ahora los quiero reconducir a su expresión en la base canónica, en la base E. Bueno, pues tengo que hacer lo mismo que he hecho antes, pero al revés. Tengo que expresar el 1, 0 y el 1, 1, que son los puntos de la nueva base, como coordenadas de la base canónica. Y aquí esta es muy fácil, ¿no? Porque obviamente siempre va a ser 1, 0, 1, 1, si es esta base. Si fuera cualquier combinación de dos puntos independientes que dieran lugar a una base que quisiera conseguir la matriz de cambio de base, pues las coordenadas, o sea, encontrar esta matriz es muy sencillo, ¿de acuerdo? La otra es a veces más laboriosa, pero aquí es más sencillo porque es el 1, 0 y aquí el 1, 1. Por lo tanto, la matriz, como hemos construido antes, la matriz de pasar de U a E es 1, 0 y 1, 1. 1, 0, primera columna, perdón, segunda columna, 1, 1. ¿Veis? ¿Vale? Bien. Bueno, pues comprobemos lo que hemos visto antes, ¿no? ¿Os acordáis que hemos dicho que el punto 1, 2 en base canónica
en la base U era menos 1, 2, lo hemos calculado, ¿os acordáis aquí? Hemos llegado aquí, con el cálculo. Bueno, pues ahora aplicando la matriz que hemos encontrado de cambio de base de U a E, expreso el punto 1, 2 en base canónica, lo expreso en sus coordenadas en base U y es menos 1, 2. Y ahora hago la operación de multiplicar la base de la matriz de cambio de base operada al punto 1, 2 de base canónica, pero expresado en sus coordenadas en U, menos 1, 2, y ahora si os dais cuenta, al multiplicar esto por esto, me queda 1, y al multiplicar esto por esto me queda un 2, que es la expresión de este punto que visto en la base U tiene estas coordenadas y visto en la base canónica tiene estas coordenadas. El punto es el mismo, la posición del espacio es la misma, la obra de teatro es la misma, pero ha cambiado las coordenadas desde las cuales lo estoy viendo, delimitando. ¿De acuerdo? El punto 0,1 en la base, el punto 0,1 en la base U, ¿veis? En la base canónica es el 1,1. Estoy invirtiendo lo que he visto antes, ¿no? En la base U, en la base U, este punto de aquí, que es el 0,1, en la base canónica pasa a ser el 1,1. Es el 1,1 en las coordenadas canónicas. Y lo mismo con el 1,0. El 1,0 pasa a ser el 1,0, como hemos visto, porque este punto no cambia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Porque es un elemento que está en las dos bases. ¿De acuerdo? Bien, y para acabar, una cuestión que vamos a ver que va a tener su utilidad en el futuro, y es de que si yo hago el producto, tanto primero izquierda 1 y derecha, y después invirtiéndolo, si yo multiplico las dos matrices de cambio de base, siempre consigo una matriz unidad. ¿Qué quiere decir? Que no he cambiado nada. Si es unidad, quiere decir que el cambio que representa este y este son inversos. Es un camino de ida y de vuelta al mismo punto. Ida y vuelta al mismo punto. Hemos visto. ¿Por qué? Porque los puntos no cambian. Los puntos no cambian. Están en aquel punto del espacio. Digamos, la posición no cambia. Lo que cambia es qué coordenadas yo le estoy dando, que es en el fondo desde qué punto de vista yo lo estoy mirando. Y desde el punto de vista de que yo estoy mirando aquel punto que no cambia del espacio, ¿cómo lo estoy viendo? ¿Bajo qué coordenadas lo estoy viendo? ¿De acuerdo? Muy importante que el producto de las dos matrices de cambio de base dan la matriz de unidad, que quiere decir que es la matriz que multiplicada por una matriz cualquiera 2 por 2 no cambia. Es como el 1 en la multiplicación o el 0, podríamos decir, en la suma, ¿no? Que no cambia nada, ¿no? Deja inalterable el valor. Pues aquí la matriz unidad es la matriz que deja todo igual. Que fijaros que, vista desde el punto de vista funcional, la matriz identidad sería la matriz que sería la función f de x1, x2 igual a x1, x2. Es lo que en funciones reales de variable real sería la f de x igual a x. Esta es la representación de la función f de x1, x2 igual a x1, x2. O sea que cada punto sale una flecha que va a parar a él mismo. Imaginaos las típicas representaciones en dos ejes. Esta de aquí, pues esta función que os estoy diciendo, cada punto iría a parar a él mismo. Saldrían flechas de aquí que irían a parar justo a los mismos puntos, como ocurre con f de x igual a x en las funciones reales de variable real. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Vamos avanzando, vamos progresando conceptualmente. Me interesa mucho que penséis todo lo que estamos haciendo en este curso. Ya llevamos 3 clases del inicio, de introducción, de lo que es un conjunto, qué tipos de conjuntos manejamos, estructuras en conjuntos, un poco así muy superficial, pero bueno, para situarnos.
Y después lo que estamos viendo es funciones diferentes en un herbario. Y bueno, estamos aprendiendo a manejar funciones, a intentarlas imaginar, a ver su anatomía, cómo estudiarlas, cómo manejarlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, lo dejamos aquí.